ahora los test, sobre todo los test preocupacionales, ¿no? Están utilizando muchísimo técnicas que tienen que ver con la inteligencia emocional. ¿Cómo manejarnos ante ello? Porque antes era como que se menoscababa la inteligencia emocional. O sea, vos sos una llorona, entonces, vos desarrollaste más tu inteligencia emocional que tu racionalidad. Es como que había un menoscabo. Hoy por hoy todo lo contrario. Casi que la inteligencia emocional está considerada en primer plano. ¿Por qué? Y porque es la que va a determinar la aplicación de muchas de las conductas de las personas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de su vida social y familiar. Así es, así es. Bueno, a ver, yo digo que controlar las emociones cuesta, ¿no? Como es el equilibrio, ¿no? Entre la razón o el sentido común, el corazón, ¿no? Sí. Las cosas que nos va llevando diariamente. Yo que encontrar el equilibrio y la compatibilidad en eso es muy difícil. ¿Ves, Pablito, por ejemplo, hoy tiene cara de triste, pero él dice que está muy contento, ¿no? Le estaría avisando a su cara que, ¿entendés? Como que está con la razón, con el corazón ahí medio raro, ¿no, Pablín? Y Omar, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás con tus emociones? ¿Estás pudiendo controlar todo eso? Dice que bien. Omar la tiene más clara. Creo que en vez de Pablo Melique vamos a hablar con Omar. No, mentira. Pablito Melique, ¿ya estás ahí? Sí, ahora me dice, sí, Susana, y me muero. Hay cosas de la razón que el corazón no entiende, dice la frase. Ahí está. ¿Es así, Pablo? Es verdad, sí, claro. Hay una suerte a veces de desarmonía entre el campo mental y el campo emocional. Referimos al campo emocional el corazón, pero ubicamos ahí de una manera simpática, ¿no? Todo está dentro nuestro campo mental y nuestro campo emocional a veces discuten, no se llevan muy bien. Y cuando hablamos de salud mental, por favor prestemos atención a esto. Salud mental implica trabajar con las emociones, y cuando hablamos de inteligencia emocional, primero hay que pensar qué es inteligencia. Brevemente, inteligencia es la capacidad, ¿sí?, para elegir entre una cosa y otra, ¿no es cierto? Y en el campo emocional uno puede decir justamente eso. Tener una inteligencia emocional es esa capacidad, primero, para determinar nuestro mundo interior, conocernos, y a partir de ahí poder decodificar por qué respondemos frente a algunas cuestiones de una manera u otra, y tener esa capacidad, que hay que trabajarla, de tomar una decisión en calma. La gente que está alterada suele arrebatarse y no decide, directamente explota, ¿sí?, o implosiona. Sí. Entonces, ser inteligente emocionalmente es eso, es que se comuniquen y entren en armonía el campo mental con el campo emocional, las razones y el corazón. Y además otra cosa, Pablo, porque es una tarea, a ver, no quiero hacer aguafiesta y decir, ay, qué difícil que es esto. No, porque uno siempre trata de estar lo mejor posible, ¿no? Y encontrar ese equilibrio. Pero también no es solamente con uno mismo, sino con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Claro, ya sea en el ámbito de trabajo, en el ámbito, en la familia, con tus parejas, con las familias de tu pareja. O sea, es entablar siempre, reconocer y llegar a ese equilibrio, ¿no? Porque me cuido yo mis emociones en el campo espiritual, emocional y mental, pero también reconocer y lidiar con ese campo emocional, ¿no?, de las otras personas, porque también nos influye mucho a nuestro estado. Claro, pero por eso decimos que cuando una persona tiene inteligencia emocional, tiene que saber utilizar la información emocional propia, y una vez que vos sabés utilizar tu propia información emocional, vas a poder comprender qué le pasa a la otra persona, o algo mucho más complejo, pero que te llevaría a una sabiduría. Entender por qué tal persona te moviliza una emoción positiva o una emoción negativa. Vieron que es muy común que la gente dice, sí, esta persona a mí me saca. Bueno, sí, no pongamos la culpa en el afuera. Pensemos, ¿qué mueve esa persona de mi mundo interior? Ahí empezamos a ser inteligentes emocionalmente y de alguna manera tenemos cierta sabiduría, ¿no? No estamos diciendo que vamos a ser sabios y sabias, pero sí que esa información que tenemos de nosotros, hasta cuando algo te saca de una persona,
es un material muy valioso para ver si no está moviendo algo que yo no resolví en mí mismo. Claro. Viste que a lo largo de la historia, ancestralmente venimos hablando de distintas corrientes de pensamiento que se imponen unas a otras, algunas corrientes racionalistas que descartan todo lo que sea la cuestión emocional, otras que hablan justamente de lo emocional y de cómo incide la toma de decisiones. Bueno, lo tenemos a Kahneman, el Premio Nobel de Economía, ¿no?, que es psicólogo, y que él habla justamente de la toma de decisiones y del mundo racional y del mundo también emocional en el libro Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? ¿Cómo fue tomando relevancia el tema de la inteligencia emocional? Inclusive en las empresas, yo decía, ahora los test preocupacionales se hacen basados en inteligencia emocional. Sí, sí, Ro, lo que pasa es que se va tomando mayor conciencia de la importancia que tiene la salud mental para todos los ámbitos de la vida. Entonces, hay que aprender a gestionar las emociones. Y lo primero es adentrarse en el mundo interior y comprender que muchas veces la información que tenemos tiene que ver con imperativos sociofamiliares, tienen que ver con ataduras que no son propias de experiencias propias, sino que tienen que ver con algo que no nos detuvimos a pensar y lo repetimos mecánicamente. Es verdad. Entonces, esa tarea, diría, de limpieza emocional implica sentarte, pensar por qué estás triste, por qué estás contento, siempre, ¿no? A las emociones ponerle un poco de palabras. Cuando vos al campo emocional le pones un poco de palabras, empezás a decodificar esa emoción. No porque todo el tiempo tengamos que estar racionalizando emociones. Digo que cada tanto hay que hacer ese trabajo puntualmente cuando se nos movilizan energías negativas, es tener puntualmente un cuando peleamos con alguien, ¿no? En ese sentido, cuando algo se pone, cuando habitualmente decimos algo se pone tóxico, bueno, pensemos qué está moviendo de mi mundo interior. Claro, exacto, pero es estar fuerte uno mismo para poder registrar y detectar qué es lo que pasa con otra persona y desde ahí empezar a trabajarlo. O sea, a vos te pasa eso, pero a mí no me tiene que influir, no me tiene que modificar mi estado. Por eso es el trabajo interior que uno tiene que hacer. Sí, te puede modificar, a mí me modifica cada cosa mi estado y yo digo, ¿pero por qué me pega tanto? Porque bueno, es una cuestión que después te llamo, Pablo, y charlamos, dale. Ahora yo te quiero preguntar, ¿hay diferentes tipos de inteligencia emocional? ¿Se puede detectar desde diferentes características que uno puede registrar con uno mismo o con otras personas? Sí, yo creo que a medida que vamos comprendiendo un poquito más la condición humana, antes se hablaba de una inteligencia solo lo intelectual, el coeficiente intelectual, como si todo fuera experiencia mental. Por suerte, a medida que vamos adentrándonos en las profundidades del ser humano, comprendemos que hay un montón de inteligencias que están en interacción permanente. Hablamos de inteligencia racional, el campo mental, hablamos de inteligencia mental, podemos apelar a la inteligencia de la experiencia vivida, ¿no? A una inteligencia espiritual. Es la capacidad que tenemos de decodificar el mundo y de cada vez esa decodificación sea más sana, porque lo que vamos haciendo cada vez que escuchamos a alguien o nos escuchamos a nosotros o tenemos alguna experiencia, la decodificamos en función de la profundidad mental, espiritual o emocional que tengamos. Por eso es importante trabajar la inteligencia, no porque si no somos ignorantes, no porque si uno podría decir, Vero, que si no tenemos inteligencia emocional, somos ignorantes emocionalmente. Nadie es ignorante emocionalmente. Lo opuesto a inteligencia emocional sería una emoción infantil, una emoción que te desborda, una emoción tóxica. Entonces, limpiar el campo emocional te va a permitir saber interpretar el mundo mejor y conocerte mejor a vos mismo y no arrebatarte a la hora de que una emoción te movilice, comprender por qué te está movilizando esa emoción. Y además redefinir el concepto de los sesgos, ¿no? Que son las distintas maneras de interpretación en la toma de decisiones que tienen las personas, ¿no? Los sesgos son fundamentales. Cuando uno los va conociendo, va sabiendo también por qué uno toma decisiones de una determinada manera ante cada situación. Claro, muy interesante eso, Ro, porque aparte, a la hora de tomar una decisión, a eso apelamos cuando decimos que inteligencia es esa capacidad
para tomar decisiones, para elegir entre una situación y otra. Cuando uno empieza a tener mayor profundidad interior, vas entendiendo que a veces decidís intuitivamente porque te conoces muy bien, a veces elegís porque entendés qué emoción se te juega ahí, y otras veces es una decisión mental porque entendiste racionalmente que eso es para vos o no es para vos. Cuanto más ampliamos nuestro universo interior, más capacidad de decisiones sanas vamos a tener. Qué importante que es el autoconocimiento, ¿no, Pablo? Es fundamental. Es fundamental. Y Tirano, si querés, antes de cerrar este hermoso consultorio que tenemos todos los lunes con vos, Pablo, tips para el autoconocimiento, para detectarnos nosotros mismos, para trabajar eso que sabemos que viene de afuera pero nos afecta, nos hace mal. Yo siempre digo efecto esponja. Todo lo bueno lo aspirás, pero lo malo también. El tema es cuando ya lo malo te supera y te cambia a vos mismo, tu estado de ánimo, tu energía. Sí, me parece que lo fundamental para el autoconocimiento es definitivamente reconocernos como personas que tenemos un campo físico que hay que cuidar, un campo espiritual y un campo mental. No nos enseñan a entrar en el mundo interior y profundizar en nuestro campo mental y emocional. Necesitamos tiempos de silencio, tiempos de confrontar con nuestra historia, porque muchas veces respondemos a la vida de manera negativa o tóxica porque no es una experiencia vivida, sino que es eso que decís vos, Vero, como una esponja que nosotros chupamos información, y chupar información no significa estar formados. Podemos estar informados, tener datos, pero no es una experiencia propia. Entonces, empezar a vivir experiencias propias y darnos cuenta de una vez por todas que el proyecto de vida es una felicidad lo más integral posible. Totalmente. Y eso tiene que ver con evitar sufrimientos. Muchas veces nos generamos sufrimientos porque no nos cuidamos y no pensamos dónde estábamos, con quién estábamos. Tomarnos tiempo de silencio y de trabajo interior. Y ahí se va a ir, nos vamos, yo diría la palabra para pensar finalmente es habitarnos, ¿no? Habitarnos va a implicar que estemos dentro nuestro y conozcamos qué hay en nuestro mundo interior. Me encanta esa palabra, habitarnos, porque hay una película que se llama ¿Quién habita justamente dentro mío? Una cosa así es la película y te habla de eso también. Está buenísimo. Pablo, vamos a cerrar este consultorio y ya el lunes que viene vamos a preparar otro temazo para interés de todas las personas que después, viste, que te preguntan. A nosotros nos llegan mensajitos por Instagram, por WhatsApp, así que es súper interesante. Pablo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes también y que tengan una buena semana. Igualmente, gracias, Pablo. Gracias.